Egun on guztioi, hasiko gara eta, egun on, kaixo, lehenik eta behin, ekitaldi honetara konektatu zareten guztioi eskerrak eman nahi zaituztet. Bereziki, jardunaldian islari gisa parte hartuko duten Nargore Arrantzari eta Julia Koplari, bere esperientzia eta ezagutza gurekin partekatzeko adeitasunagatik. Webinar honen ingurunean berrikuntza irekiko ekosistema bat sortzea da, portu komunitateko enpresak 4.0 industriara eraldatzea errazteko. Horren helburua gaurko saioan Port 4.0ak nola funtzionatzen duen eta nola lagundu dezaieketen proiektuei da Bilbao Port Labetik. Horrez gain, interesdun izan daitezkenekin zalantzak argitzea eta harremanetan jartzea beste interes puntu bat ekitaldi honetan. Eta, era berean, bertaratutako guztiei jardunaldi grabatu egingo dela, geroratu kontsultatu ahal izateko, eta gainera, konektatuta zaudeten guztiei eskatu kamerak eta mikrofonoak desaktibatuta edukitzeko mesedez. Eta hola a todos, buenos días. Antes de nada me gustaría agradecer a todos los que os estáis conectando, que esperemos que vayáis conectando a medida que vamos haciendo esta introducción y especialmente a las dos ponentes que tenemos la suerte de tener hoy aquí, a Nagore Ardanza y a Julia Copla, que participan en esta jornada y nos van a, nos van a explicar pues, todo lo relacionado pues, con esta convocatoria del puerto Port 4.0, ¿no? Esta convocatoria está centrada en crear un ecosistema de innovación abierta para facilitar la transformación de las empresas de la comunidad portuaria hacia la industria 4.0, cuyo objetivo pues, os van a explicar en detalle a lo largo de este webinar. Y además, pues que van a tener toda la disposición para explicaros, para daros información y para que podáis presentar proyectos, ¿no? a esta convocatoria. Os recuerdo a todos que este webinar se va a grabar, con lo cual, por favor, pues luego podréis tener la capacidad de poder verlos en nuestros medios y que os pedimos también que mantengáis tanto las cámaras como los micrófonos desactivados, ¿no? Y pues muchas gracias por seguir estas pautas y empezamos ahora con nuestra primera ponente. Egun on, Nagore, mil esker egoteagatik gurekin. Eta Nagore es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, realizó una MP en el IE y un máster en Gestión Internacional de Empresas por la EOI. En su trayectoria profesional trabajó como adjunta a gerencia durante 10 años en una empresa dedicada a la intermediación financiera con países de alto riesgo político. Ha sido emprendedora y CEO de una empresa en el ámbito de las biociencias que inició en el 2004 y también fue coordinadora de la red de inversores Crecer Plus de la Universidad de Deusto y a día de hoy es coordinadora del Bilbao Port Lab, iniciativa de la Fundación Puerto y Ría de Bilbao, además de ser mentora en el programa de mentoring de Gazte Enpresa Berriap y Metza. Eskerrik asko, zurea da hitza eta itxarongo dugu oso interesgarria da guretzat. Eskerrik asko, Olga, eta eskerrik asko konektatu zareten guztioi. Voy a empezar mi ponencia y voy a compartir la pantalla explicándoos un poco qué es el puerto, ¿vale? Porque seguramente muchos de vosotros no conocéis el puerto. Entonces siempre nos suele gustar empezar estas ponencias explicándoos un poco básicamente qué es el puerto de Bilbao. El puerto de Bilbao, como sabéis, es una infraestructura que depende del Estado, aunque tiene bastante autonomía a la hora de su gestión. Los puertos a nivel estatal, aunque tengan aunque sean competencia del Estado, sí tienen un modelo de negocio específico a nivel estatal, que se llama el modelo del landlord. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues básicamente lo que quiere decir es que la autoridad portuaria como entidad pública del puerto es la que gestiona la infraestructura del puerto y luego son
los operadores privados los que operan en el puerto, ¿vale? Entonces, tenemos aproximadamente unas 240 empresas que operan en el puerto a través de las concesiones que les ofrece la autoridad portuaria. Eso supone aproximadamente unos 11.000 puestos de trabajo y es como si fuera una gran ciudad, ¿vale? Respecto al puerto también, comentaros que el puerto de Bilbao es un puerto muy diversificado. En el puerto de Bilbao, además de tener las diferentes terminales, la terminal de contenedores, la terminal de carga convencional, que se denomina en el ámbito portuario a todo aquello que no va contenerizado, a la terminal de RoRo, Rolling Rollout, que va a través de una rampa en la que la mercancía entra sobre ruedas y sale sobre ruedas del barco. Y luego tenemos las terminales de granel sólido y de granel líquido. Además de esto, tenéis que tener en cuenta que en el puerto de Bilbao hay varias empresas que directamente producen en el propio puerto, como puede ser Aisea Wind o Bunge o bueno, otra serie de empresas que hay en el puerto. Y también otro aspecto interesante y que tiene que ver también con el ámbito medioambiental es que más de aproximadamente el 50% del tráfico del puerto de Bilbao se produce con los graneles líquidos. La refinería de Petronor está muy cerca del puerto, tiene una terminal, Petronor tiene una terminal específica en el puerto de Bilbao. Y bueno, pues supone una parte importante del tráfico. Con los cambios energéticos y medioambientales que se van a producir en los próximos años, pues esto es una oportunidad para muchas empresas. Y por otro lado tenemos la terminal de cruceros, que seguramente habréis visto pues, que se ha iniciado ahora la temporada de cruceros. Los últimos 2 años han sido un poco pues más bajos en el ámbito de los cruceros, pero este año se espera que haya aproximadamente unos 70 cruceros, 70-80 cruceros en el puerto de Bilbao. Pues a partir de aquí ya explicando o que os hayáis hecho una pequeña idea de qué es el puerto, pero sí me gustaría que quedara clara la idea de que el puerto, aunque nosotros lo veamos desde fuera como un todo, no es un todo, ¿vale? Está la autoridad portuaria por un lado, que es la entidad pública, y por otro lado están los operadores privados, que son las empresas privadas que operan en las diferentes concesiones que ofrece la autoridad portuaria. A partir de aquí sí quiero explicaros un poco más en profundidad qué es Bilbao Port Lab y cómo surge esta iniciativa. Bilbao Port Lab, como ha dicho Olga, es la iniciativa para crear un ecosistema de innovación o atraer de alguna forma la innovación al entorno logístico portuario, en este caso del puerto de Bilbao. Para eso se utiliza la Fundación Puerta y Ría de Bilbao, para poder tener un marco donde trabajar el ámbito de la innovación, y nuestro objetivo fundamentalmente es crear ese ecosistema de innovación. Lo que queremos es ir desarrollando esa nube de puntos con diferentes tipologías de agentes, tanto públicos como privados, y ir realizando conexiones entre esos diferentes agentes. ¿Por qué esto? Porque al final lo que vemos es que el mundo está cambiando, que tenemos que ir adaptándonos, que tenemos grandes retos y que esos grandes retos solo los vamos a poder afrontar en colaboración, generando esos ecosistemas y esas redes cada vez más tupidas. El año 21 fue el primer año que estuvimos el año completo, porque la iniciativa Port Lab, aunque se inicia más o menos en el 19, en 2019, con la pandemia y tal, bueno, pues estuvo un poco parada y hasta septiembre del 2020 no empezó ya a pleno rendimiento.
Entonces, el modelo que hemos diseñado para el desarrollo del Port Lab es el que veis en la pantalla. Entonces, empezamos con el Scouting, que básicamente es vigilancia de todo tipo, vigilancia competitiva, ¿vale? Tecnológica, benchmarking, de tendencias, ver qué se está haciendo en otros puertos, en otros sectores, y a partir de ahí vamos identificando retos de la comunidad portuaria. También identificamos soluciones de forma activa a los retos que se nos plantean. Las soluciones también pueden venir de forma reactiva y, por último, la financiación. Y con estos ingredientes vamos haciendo esas conexiones, ¿no? En el mejor de los casos podemos obtener lo que nosotras denominamos el triple match, que sería un reto de la comunidad portuaria, una solución y financiación para ese reto o para ese proyecto. Cuando estamos hablando de financiación, en este caso, en esta primera fase, estamos hablando de financiación pública. Y la convocatoria Ports 4.0, de la que luego os hablaré más en profundidad, es una convocatoria que al final es muy específica del ámbito portuario y nos viene muy bien, trabajamos muy bien con esa convocatoria. Pero esto no descarta que también presentemos los proyectos a otras convocatorias de ayuda existentes. Entonces, una vez que tenemos ese match, que pueden ser en principio el triple match el óptimo, pero puede haber otros tipos de match, pasamos al loop de validación, en el que básicamente lo que hacemos es alinear los intereses de todas las partes, ¿vale? Aquí estamos hablando de intereses de alguna de las empresas de la comunidad portuaria o de la propia autoridad portuaria, estamos hablando de la empresa innovadora, y luego ver cómo eso lo vamos presentando o lo vamos encuadrando en alguna convocatoria de ayuda. Esta es un loop de validación teórica para luego terminar implementando ese proyecto, ese producto o servicio innovador en lo que denominamos el Living Lab. Nuestro objetivo es que todo el puerto, todas las empresas de la comunidad portuaria tengan interés en ser ese Living Lab, ese espacio en el que las empresas innovadoras puedan desarrollar sus pruebas de conceptos, sus prototipos, sus demostradores. Porque una vez que tengamos esos demostradores, o sea, que las empresas innovadoras puedan desarrollar sus prototipos, ya ahí podemos empezar a pensar en otras formas de financiación pues para escalar y para acelerar ese proyecto. Y por último, hacemos seguimiento de los diferentes proyectos que se van desarrollando. Es muy importante para nosotras ofrecer visibilidad y reconocimiento a las empresas innovadoras, pero también a las empresas de la comunidad portuaria que se prestan a desarrollar o a acompañar a las empresas innovadoras a desarrollar esos productos y servicios, y el feedback de todo el modelo. Y nuestra labor fundamentalmente es el acompañamiento, la facilitación y en algunos casos la mentorización de los proyectos. El resultado del año 21, como os he dicho, es el primer año natural completo que hemos estado trabajando Julia y yo en este proyecto. Con esa visión de ecosistémica hemos conseguido acercar a unos 364 agentes diferentes, de los cuales 40 han sido empresas de la comunidad portuaria, 220 han sido soluciones innovadoras de cualquier tipo, pueden ser desde personas físicas individuales que nos han aportado proyectos hasta grandes empresas que querían desarrollar algún proyecto innovador en el ámbito portuario. Y 94 otros tipos de agentes diferentes, como pueden ser los clústeres o otros agentes. De estos 364 diferentes agentes hemos conseguido hacer 113 match, de los cuales 18 han sido triple match, lo que os decía, reto, solución, financiación. Y de esos 18 triple match que ya están o han desarrollado ya una prueba de concepto o están desarrollando un prototipo en el puerto, 15 han sido con ayuda pública y 3 han sido con financiación privada. Además, dentro de ese concepto de Living Lab, de espacio de pruebas, nosotras estamos trabajando en ese Living Lab genérico en el que cualquier empresa de cualquier ámbito puede acudir al puerto y
proponer su propuesta para poder desarrollarlo en el ámbito portuario, pero además estamos trabajando en dos proyectos estratégicos para el puerto de Bilbao, que son el OPS o Cold Ironing, que ahora os explico, y luego un proyecto de buque autónomo. Entonces, en el caso del OPS o Onshore Power Supply, la legislación europea o la regulación europea nos exige a los puertos que para el 2030 algunos tipos de buques, que son los cruceros, los portacontenedores y los ferries o los rorros, tengan enganche a la electricidad del muelle. ¿Qué quiere decir esto? Pues hasta ahora, bueno, normalmente, y hasta ahora, los buques cuando llegan a puerto mantienen sus motores auxiliares encendidos para los servicios que ofrecen al buque, ¿vale? O sea, para atender sus propios servicios. Entonces, la legislación europea lo que nos dice es que debido a las emisiones que se generan dentro del puerto, lo que hay que hacer es apagar esos motores auxiliares y el buque debe de conectarse al muelle. Entonces, eso requiere que los puertos hagan una gran inversión en infraestructura, en electrificar los muelles, por un lado, en el hecho de la propia electrificación, ¿vale? En los proyectos de electrificación, pero no solo en la electrificación. Estamos hablando de potencias, sobre todo en los buques cruceros, de grandes potencias. Estamos hablando de 12 a 15 megavatios de potencia. Entonces, eso también requiere una inversión, una importante inversión en repotenciar y en generar nuevos sistemas o nuevos hubs energéticos para poder proveer de energía a los puertos, ¿vale? Entonces, estamos trabajando en ese proyecto de electrificación del puerto y del hub energético, ¿vale? Y ahí pues sí tenemos interés en ver diferentes proyectos que puedan innovar en este ámbito. Y por otro lado, en el ámbito del buque autónomo. Bueno, todavía entendemos que está lejos o más o menos lejos el hecho de que un portacontenedores venga solo de forma autónoma al puerto y atraque y haga todas esas cosas, pero sí hay diferentes niveles de autonomía que que la tecnología va ofreciendo a los barcos y bueno, pues los puertos como infraestructuras también tenemos que estar preparados a dar servicio a esos diferentes niveles de autonomía que pueden tener los barcos. Entonces, en un estadio muy inicial, pero estamos trabajando ya en estos dos Living Labs de OPS, de Cold Ironing y de buque autónomo. Con esto acabo ya este bloque contándoos que la convocatoria PORTS 4.0 sobre todo está trabajando o quiere trabajar en el ámbito de la innovación incremental y disruptiva y que como empresas innovadoras que podéis ser, bueno, pues sí es importante tener ese concepto de que en la convocatoria PORTS 4.0, que luego profundizaré, lo que nos quiere financiar de alguna forma o la filosofía es atraer esa innovación al ámbito portuario, pero la innovación es una innovación que tenéis que desarrollarla vosotros y el ámbito portuario lo que os va a hacer es de agente facilitador. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que os va a hacer es de alguna manera ayudaros a desarrollar ese proyecto, a tener un espacio, un entorno en el que probar esa innovación que queréis atraer al ámbito portuario. Que quizá sean innovaciones que hayáis desarrollado en otros ámbitos y que entendéis que el ámbito portuario puede ser un nuevo nicho de mercado interesante para vosotros. Terminando con este bloque ya voy a entrar más en profundidad en el PORTS 4.0, ¿vale? La convocatoria PORTS 4.0 es una convocatoria compleja, ¿vale?
muy competitiva. Con esto no os quiero desanimar, lo que quiero es deciros que os pongáis en contacto, si tenéis alguna idea que queréis desarrollar en el ámbito portuario y tenéis dudas, aunque os parezca una idea peregrina, poneros en contacto con nosotras, por favor, porque nosotras vamos a hacer todo lo posible para ayudaros y para ver por dónde podemos tirar con ese proyecto innovador que queréis desarrollar en el ámbito portuario. Estamos para eso, además. Entonces, el Fondo PORTS 4.0 básicamente lo que quiere es, lo que decía, incorporar la innovación disruptiva incremental en el ámbito portuario. ¿Por qué? Pues básicamente para mejorar la competitividad de los puertos, que bueno, pues en algunos casos sí se está viendo que se están quedando un poco atrás, y para hacer esa transición hacia una economía 4.0. ¿Qué agentes participan en el PORTS 4.0? Pues básicamente tenemos a las autoridades portuarias, porque son las que han aportado el dinero para poder generar este fondo, ¿vale? El presupuesto que existe para la convocatoria PORTS 4.0 viene del 1% del cash flow de las autoridades portuarias, de las 28 autoridades portuarias. Y se gestiona, ese fondo luego se gestiona a través de Puertos del Estado, ¿vale? Puertos del Estado es la entidad dentro del Ministerio del MITMA que gestiona o que gestiona de alguna manera todo el sistema portuario estatal. Y por último tenemos las empresas innovadoras, ¿vale? Las empresas innovadoras son las que van a aportar esa tecnología, esos nuevos modelos de negocio al entorno portuario. Con esto paso a explicaros un poco las diferentes modalidades que existen, ¿vale? Esta es una convocatoria que se lanza anualmente con 3 modalidades de ayuda, ¿vale? Ideas, proyectos precomerciales y proyectos comerciales. Ideas, estamos hablando de grados de desarrollo de TRLs 1 y 2, estamos hablando de formulación de idea, ¿vale? De un proyecto, o sea, muy al inicio, con un apoyo de 15.000 euros. La segunda fase, digamos, serían los proyectos precomerciales. Aquí ya estamos hablando de TRL 3 a 6, con una financiación de hasta el 60% de la componente innovadora, con un máximo de 1 millón de euros. Y por último tenemos los proyectos comerciales, en los que tendríamos TRLs 7, 8, 9, con hasta el 80% de la componente innovadora de ayuda, de intensidad de ayuda, y con un máximo de 2 millones de euros. Entiendo que casi todos estáis familiarizados con esta nomenclatura de TRLs, pero básicamente para que os quede claro, en el caso del PORTS 4.0, si presentamos una idea, tenemos que llegar como mínimo a un TRL 3, ¿vale? A tener una prueba de concepto a nivel experimental. Puede ser a nivel de laboratorio, pero puede ser también en el propio puerto. En el caso de la modalidad precomercial estamos hablando de que puede empezar desde un TRL 3 o por lo menos tiene que tener justificado que ya has hecho una prueba de concepto experimental y en la memoria así lo tienes que justificar. Y tienes que llegar como mínimo a un TRL 7, que sería la demostración del prototipo en un entorno real. Y aquí ya entra el puerto directamente, ¿vale? O sea, tenéis que desarrollar ese prototipo en el puerto o en una empresa del puerto. Y por último tenemos la última modalidad, que serían los proyectos comerciales. Estamos hablando que por lo menos tienes que justificar un TRL 7, que tienes que tener ese demostrador o prototipo en el puerto y llegar al TRL 9. En este momento, de las 3 modalidades, la convocatoria, la que está abierta es la de precomerciales, TRL 3 a 6, ¿vale? Y cierra el 13 de junio.
De todas formas, aunque nos parezca que, bueno, pues igual pensáis, pues podía haber hecho la jornada un poco antes o un poco más tarde o lo que sea. Siempre estamos a tiempo de empezar a trabajar. Tener en cuenta que estos proyectos, sobre todo en la fase precomercial, requieren de un agente facilitador porque al final tienes que desarrollar el proyecto en un entorno portuario, en un puerto o en una empresa del puerto. Entonces, lo que yo os animo es a que nos contéis, si tenéis una idea, nos contéis la idea que tenéis y luego a partir de ahí vamos viendo, según el avance de la idea y en qué fase estamos, pues igual es mejor presentarlo a idea o presentarlo a precomercial o vamos viendo dónde lo vamos presentando, por dónde puede tener más éxito. Y por último, contaros para qué el PORS 4.0. Pues básicamente, si sois una empresa innovadora, que entiendo que será vuestro caso, lo que os va a facilitar es la posibilidad de probar vuestro producto o servicio en un entorno portuario y hacer una prueba de concepto o un prototipo en un entorno real que va a ser un puerto. Entonces, esto me parece fundamental. Estamos teniendo ejemplos prácticos muy interesantes de tecnologías que se han probado o se han utilizado en otros ámbitos que no se habían utilizado en el ámbito portuario y que se están trayendo al ámbito portuario adaptando las necesidades a este ámbito portuario. Así, además, vais a tener un beta tester que va a probar ese producto o servicio que luego, en su caso, pues ese beta tester puede ser potencialmente un cliente o no. Y además, otra cosa que sí os va a servir el PORS 4.0 es a que los proyectos que están aprobados por la convocatoria PORS 4.0, lo que sí estamos viendo es que tienen mayor capacidad de aceleración o de escalabilidad en otros puertos. Tener en cuenta que hay 28 autoridades portuarias, 46 puertos comerciales a nivel estatal y muchísimos a nivel mundial. Y esto os va a dar un acceso a ese ámbito portuario que bueno, pues muchas veces tiene su complejidad de entrada. Y me voy a parar un poco más en el concepto del agente facilitador, que os lo he mencionado varias veces. Entonces, las bases lo que nos exigen es que en la modalidad precomercial, en la que estamos de TRL 3 a TRL por lo menos 7, como tenemos que hacer un prototipo en el ámbito portuario, tenemos que tener un agente facilitador. Y con ese agente facilitador tenemos que firmar un acuerdo, ¿vale? En ese acuerdo lo que se indica es un poco la identificación del proyecto, un pequeño resumen del proyecto y le vais a solicitar a ese agente facilitador una serie de recursos para poder desarrollar vuestro prototipo. Entonces, pueden ser desde espacio, datos, personas, lo que haga falta en cada caso, ¿vale? Eso se identifica en el acuerdo y también el cronograma del proyecto. Y en contraprestación, vosotros, por esa facilitación, le vais a tener que ceder algo, ¿vale? Y como esto es un acuerdo entre partes, en cada acuerdo pues, se especificará la contraprestación que se requiere o que se estime, ¿vale? O que se haya acordado entre las partes. ¿Qué contraprestaciones estamos viendo? Pues un poco de todo. Puede ser desde la posibilidad de, imaginaros si es una plataforma, de utilizar esa plataforma de forma gratuita durante los 6 primeros meses. O si es un prototipo para temas medioambientales, pues que ese prototipo se utilice a un coste inferior durante X tiempo y luego o se cede el prototipo directamente o lo que sea, lo que se acuerde entre las partes, ¿vale?
y los beneficios que os puede traer a vosotros como entidades innovadoras, ¿no? Al final vais a tener un demostrador en un ámbito portuario que vais a poder enseñar a otros puertos y además va a ser un proyecto aprobado por puertos del Estado. Y con esto ya terminamos. Básicamente nosotras lo que trabajamos es en desarrollar ese ecosistema para que las empresas de la comunidad portuaria puedan avanzar en esa visión que tienen como empresas cada vez más competitivas. Y lo que queremos es que vosotros, como empresas innovadoras, pues estéis en ese ecosistema del puerto de Bilbao. Y con esto, Olga, te paso la palabra. Pues muchísimas gracias, Nagore, creo que ha sido muy interesante. Os recuerdo que si queréis hacer alguna pregunta tenéis el chat, que al final vamos a tener un ratito si queréis para hacer cualquier pregunta o duda. También es cierto que como os ha comentado Nagore, estamos a vuestra disposición para profundizar en todo aquello que queréis. Yo sí que os animo, nosotros tenemos casos de socios de Aclima que han conseguido presentar sus proyectos y que hayan sido aprobados, con lo cual, bueno, es difícil, es competitivo, pero si la idea es interesante y además, bueno, pues está alineada con esos retos, ¿no? Que nadie mejor que Nagore y Julia os pueden decir cuáles son esos retos que necesita el puerto, pues opciones hay, posibilidades hay, ¿verdad? Y ahora voy a presentar a Julia Copla, Julia es grado en Comunicación y Marketing por la Universidad de Londrina, es máster en Dirección de Negocios Internacionales por la Universidad de Pablo de Olavide, es máster dual en Emprendimiento en Acción por la Universidad de Deusto, tiene 9 años de experiencia en atracción de inversiones internacionales, en Investing Andalucía, sectores prioritarios como son las TICs, las energías renovables, sostenibilidad, aeroespacial, bueno, todo este mundo que nos viene ahora y que es tan interesante, ¿no? Y es coordinadora de la red de oficinas internacionales de Stenda para la atracción de inversores. Y Julia, bueno, pues nos va a dar un ejemplo práctico, ¿no? De cómo hacer y qué hacer para esto. Es que ricasco, Julia, eta zurea da hitza. Hola, Egunon. Yo tengo algo de experiencia aquí con Nagore, llevamos 1 año y medio con el Bilbao Port Lab, vamos aprendiendo todos los días, seguro que tenéis unos cuantos proyectos que nosotras estaríamos encantadas de conocer y al final lo que hacemos es conocer un poquito por encima los proyectos para luego encontrar esos matches o estos posibles interesados o partners y colaboradores para llevar adelante el desarrollo de la innovación que tenéis. Hemos hablado Nagore y yo que era una buena idea traer aquí un ejemplo práctico para que podáis aterrizar con un ejemplo, pero es un ejemplo que no es cuadrado, que no es obligatorio seguir estos pasos, es solo para que tengáis una idea de un ejemplo, pero siempre hay diferentes colaboradores, diferentes maneras de que eso ocurra. El ejemplo de hoy es de la empresa Bexa, un proyecto que se llama MatchSense, que se presentaron a Ports 4.0 y ya están avanzando. El problema que ellos proponen, plantean, como podéis ver en este vídeo, en una de estas concesiones que hay en el puerto, tienen bulk. ¿Cómo es Nagore bulk? Tienen... El sólido. Granel, eso, perdona. Granel sólido. Eso puede ser diferentes tipos de materiales que vienen en partículas que se acumulan en montones. Y en este caso, cuando hay viento, que es muy habitual aquí en el puerto, puede, con el movimiento de este granel, que se vaya con el viento hacia otras concesiones, hacia las empresas vecinas, y eso puede generar algún problema, ¿no? También si eso va al agua, termina cambiando la profundidad, el calado que tiene el agua, y todo eso puede generar diferentes problemas. Aquí hay un poquito la lista de posibles complicaciones que pueden venir, el incremento de población de aves, la inhalación de partículas por los vecinos del puerto. Entonces es un detalle muy importante que puede generar unas incidencias negativas para el puerto. Su propuesta de solución es incluir algún tipo de sensórica low cost añadida con inteligencia artificial y machine learning.
Y de esa manera se puede hacer un control mayor utilizando esas dos técnicas y también una predicción utilizando diferentes inputs que pueden decir cómo sería el estado climatológico en las próximas 24 horas y proponer también algún tipo de acción. Decir qué tipo de intervención es necesaria para evitar este tipo de movimiento que puede afectar al entorno. Ahí en esas imágenes pues, se puede ver el objetivo que tienen es coger unos cuantos inputs, tratarlo a través de la inteligencia artificial y ver la concentración de partículas en la zona y también decir para las próximas 24 horas qué es lo que ocurría, lo que puede ocurrir y qué tipo de acciones tienen que tomar. En este caso, quien desarrolla el proyecto es Tecnalia, subcontratada por Bexa, y están haciendo las pruebas de prototipo con dos facilitadores, con dos puertos, que es el puerto de Castelló y el puerto de Bilbao. Entonces, es un ejemplo que puede servir como base para que veáis qué tipo de prototipo o proyecto piloto se podría hacer, pero estamos abiertas a escuchar de qué otra manera se podría hacer el pilotaje con vuestras propuestas. Bueno, es que... Ah, no, has acabado. Vale. Mira, aquí tenemos un mapa que ya son varios los proyectos que tenemos en esta fase de utilizar el entorno portuario como un Living Lab, como un entorno de pruebas real, y ya son 18. Hay algunas que son a través de ayudas públicas, de financiación pública, y también ya hay algunos proyectos que han logrado un tipo de contrato comercial con empresas que han querido contratar a estas propuestas como proveedores de servicio. Ahora sí, Olga, ya he terminado. Perdona que te he molestado. Oye, una cosilla, pues viendo un poco, no veo que habéis puesto, debe estar todo muy claro, no nos estáis diciendo ninguna pregunta, pero bueno, yo sí tengo una pregunta. Viendo que estamos en el entorno del medio ambiente, ¿no? Y que hay bastante interés, hay 20 empresas que están aquí ahora mismo escuchándonos, hemos tenido más registros y luego vamos a publicar esto en las redes de Aclima, con lo cual pues este webinar se va a ver bastante. En el entorno de medio ambiente, nos habéis puesto ahí, ¿no? El tema de la energía, de cómo se tiene que electrificar un puerto, que ahí entiendo que hay mucho que explicar. El ejemplo que nos has puesto, pues, cómo afecta, ¿no? Pues el trasiego de los granos, ¿no? Los problemas de suelo, ya lo diré, de partículas, ¿no? A cómo afecta del puerto, etcétera. ¿Algún reto más en el tema ambiental que vosotras creéis que puede ser interesante? ¿Tenéis idea o os estoy metiendo en un brete? O sea, ¿cómo lo veis? A ver, el puerto de Bilbao es un puerto que medioambientalmente ha sido muy activo, tiene un departamento medioambiental muy activo y que está trabajando muchísimo. Y es uno de los departamentos con los que más fácil es trabajar. Entonces, están muy interesados en cualquier proyecto que les presentemos o pueden tener interés en cualquier proyecto que les presentemos. Por eso, nosotras siempre os animamos a que nos contactéis y a que nos digáis qué idea podéis tener. A partir de ahí, respondiendo un poco más en concreto, bueno, pues tenemos otro proyecto sobre temas de ruido que también se presentó en Ports 4.0 y que uno de los agentes facilitadores es el puerto de Bilbao. Entonces, bueno, pues el tema de ruido quizá no tanto, pero también es un ámbito de interés. El de las partículas difusas, muchísimo interés, ¿vale? Porque es un problema además no solo del puerto de Bilbao, también de otros puertos y estamos trabajando en este proyecto y en algún otro proyecto en el ámbito de las partículas difusas. Calidad de agua es otro ámbito también de interés. Entonces, también otro ámbito interesante. Toda la parte energética también muy importante. Y luego, ahora, por ejemplo, estamos viendo otro reto que tiene la autoridad portuaria y es con los residuos
de las dragas, de los dragados del puerto. El puerto de Bilbao, al tener una ría, pues eso genera que se acumule mucho residuo en la ría y hay que hacer campañas de dragado periódicas. Entonces, bueno, pues hasta ahora se está gestionando ese residuo de la draga de una forma determinada, pero bueno, pero sabemos que ahí tendremos que ir avanzando también. Entonces ese es otro ámbito interesante. Y bueno, pues puede haber mil cosas que seguro que se os ocurren más a vosotros que a nosotras. Entonces, en este sentido, si nos gusta o preferimos que las empresas sean más reactivas a la hora de presentar los proyectos, porque nos resulta mucho más complejo preguntar, o sea, no por el hecho de preguntar, sino por el hecho de que nos respondan cuáles son los retos de la comunidad portuaria. Aquí normalmente no obtenemos respuesta porque normalmente las empresas están en el día a día y les cuesta muchísimo identificar los retos. Entonces suele ser mucho mejor que vengan las empresas y que nos digan, mira, yo creo que esto podría tener interés en el ámbito portuario o logístico portuario. Y nosotras ahí ya tenemos una base sobre la cual empezar a preguntar a diferentes empresas y decirles, mira, esto te podría interesar, ¿lo ves? O que sea la empresa innovadora la que diga, mira, a mí me gustaría probar esto en el ámbito portuario, porque tengo un sensor o un no sé qué o un no sé cuántos que para esto de las partículas puede ser interesante. O sea, por ahí tenemos que trabajarlo, Olga. Vale, os he entendido. O sea, estáis abiertas a escuchar, ¿no? Posibles Totalmente. ideas, porque bueno, veo que tenéis líneas de acción que pueden ser interesantes, ¿no? Como el ruido, las partículas, el tema de aguas residuales también, o sea, que hay energéticas, de los residuos de las dragas, entiendo que otras muchas partes de residuos, sí, tipos de residuos seguro que tenéis. Sí. Entonces, bueno, lo que estáis abiertas es a ideas, ¿no? Que vengan con ideas, que estéis, que tampoco nos, o sea, lo que también transmitís es que empecemos a andar, ¿no? Que no nos focalicemos en que vayamos al por 4.0, que se puede intentar buscar también financiación en otro tipo de proyectos, ¿no? En otro tipo de financiaciones europeas, etcétera, ¿no? Exactamente. También quiero, bueno, pues nosotros como desde Aclima hemos estado colaborando con vosotros y también, sí, pues eso, como veo que hay interés entre las empresas socias, que acudáis a nosotros también, que tenemos un contacto pues muy cercano con Agore y con Julia y que vamos a poder también, quizás esa idea que tengáis, pues ayudaros a plasmarla más, con más idea, ¿no? Con más intención o con más criterio, pues porque ya hemos trabajado con vosotras en este aspecto. Y que bueno, pues que es una oportunidad, para poder hacer o poner aquellas ideas que tenemos en un proyecto de demostración, en un proyecto piloto dentro del puerto, ¿no? Que se nos den esa posibilidad, ¿no? Y también de buscar allí, entiendo que también nos podéis ayudar a buscar los partners, ¿no? Necesarios para poder hacer ese proyecto conjunto. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dicho, aquí estamos. Tanto Aclima como el puerto estamos aquí para escucharos. Lo bueno es que os pongáis en contacto y con esa idea podamos entre todos construir un posible proyecto dentro de esta convocatoria o dentro del marco del puerto para poder ir avanzando en nuevas soluciones a los retos que os estáis encontrando, ¿no? Bueno, pues eskerrik asko denoi y bueno, es que gracias especialmente a vosotras dos por vuestra charla. Y bueno, seguimos en contacto y un fuerte abrazo a todos. Eskerrik asko. Gracias a vosotros. Agur. Agur.